Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estamos platicando del paquete económico 2023, ley de ingresos, cómo se hace el gobierno de dinero, presupuesto de egresos de la Federación, el famoso PEF 2023, cómo gasta o cómo gastará el titular del Ejecutivo con todos sus secretarios la lana. Estamos hablando de el análisis de la cantidad de recursos que se van a recibir, la forma de la distribución, el destino, pues, de los recursos públicos, no entiendas el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los organismos constitucionales autónomos, el INE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las transferencias que hacen a los 32 estados o 31 entidades más la Ciudad de México y la lana que también depositan a los gobiernos municipales. Una pregunta que me están haciendo a través de @Gustavo Rentería en Twitter, sígame por favor. ¿Quién lo aprueba? Bueno, esto lo aprueba la Cámara de los Diputados. Se les turna información, hay comisiones competentes y después pasa al Pleno. Y se vota en el Pleno para llegar a un gasto público 2023. En una primera instancia platicamos y por cierto nos concentramos en cómo se hará el gobierno de dinero con Eduardo Torreblanca Yax, y ahora saludo con afecto, con respeto al doctor Julio Jiménez Martínez. No requiere tampoco gran presentación, contrastando ideas en muchos medios de comunicación. ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches a todo tu importante auditorio. Como siempre, un placer contrastar algunas cifras, algunos contextos que, bueno, son preocupantes para la economía, preocupantes para los contribuyentes y alarmantes, sobre todo por el debate que hay con la oposición, sobre todo por los segmentos que van a sufrir alguna reducción en la parte del gasto público. No olvidemos que este presupuesto 2023 tiene un rasgo muy importante de optimismo. Habla sobre todo de apostarle a aumentar el gasto público, sobre todo dirigirlo a programas sociales, a proyectos emblemáticos, o bueno, obras del gobierno federal que son en este momento la parte prioritaria del gobierno, en un año electoral, en un año donde habrá pues un cambio importante en un estado donde es la joya de la corona en materia de político electoral, una reforma a la vuelta de la esquina en materia también electoral, aparentemente sí. La reducción en la parte presupuestal para el Instituto Nacional Electoral, reducción en la compra, en la parte presupuestal para la adquisición de vacunas. Se apuesta con un gran optimismo a que ya no viviremos el 2023 con este fantasma del COVID-19. Sin embargo, hay otras enfermedades y otro programa nacional de vacunación que amerita esta yo diría, observancia estratégica, Julio, profesional y empática, Gustavo. A ver, por razones de tiempo, dice la tabla de este paquete económico 23 que la mayor parte se la va a llevar Seguridad Social y Salud a derechohabientes. Pero estos son los apoyos sociales, ¿no? O sea, sí, el rubro más grande es los abuelitos, mamá soltera, joven estudiante, chavo discapacitado, bueno, ya dije los abuelitos, lo ponen como seguridad social, apoyo a la gente, pero es apoyo social. ¿Estoy en lo correcto? Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo contigo y estás en lo correcto, Gustavo. Este gobierno estará apostando precisamente al aumento, a la expansión de los programas sociales, aumentar incluso la pensión universal a los adultos mayores, que es una gran noticia, sobre todo para los mexicanos. Yo diría, empático, asertivo y yo diría muy estratégico plan para apoyar a los sectores vulnerables del país, que son los adultos mayores, las madres solteras, jóvenes con algún tipo de discapacidad y por qué no hablar también los jóvenes estudiantes, aquellos que están construyendo un futuro para tener un mejor México en este contexto tan complejo a nivel internacional. Gustavo. Desarrollo social, el rubro de desarrollo social. Ahora, la segunda línea más alta sí. en estas gráficas, le llaman ellos fortalecimiento energético, pero está claro que son las refinerías del gobierno. ¿Estoy en lo correcto? Es efectivamente, Gustavo, lo que yo hablaba hace un momento, es apostarle a las grandes obras del gobierno. Hablo de la refinería de Dos Bocas, hablo del Tren Maya, hablo evidentemente de este... No, pero ahí no está, pero ahí sería comunicaciones. Más bien, el tema de desarrollo energético es el tema de las refinerías, ¿no? La refinería fundamentalmente. Hay un tema preocupante. Aparentemente los presupuestos, los costos incluso del endeudamiento que está presupuestado en este ejercicio 2023
Aclaro, no es un sobreendeudamiento, es el pago por la administración y por el manejo de la deuda, que sí es importante porque este gobierno recibe a un país sobreendeudado, no se ha alcanzado a enfrentar pues una estrategia que baje los costos de administración de la deuda pública, y en este ejercicio sí se tendrá que contratar pues una línea de financiamiento importante para darle sustento precisamente a los programas estratégicos y a las obras emblemáticas de este gobierno. Aquí choca un poquito tu opinión con la que decía Eduardo Torreblanca, es decir, ahora sí vamos a contratar deuda, pero no es que el gobierno se haya endeudado, sino que le heredaron deuda, es decir, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, traen préstamos que está pagando López Obrador, o estamos pagando nosotros de los gobiernos anteriores. Es correcto, el gobierno de la Cuarta Transformación recibe un gobierno con una cartera de endeudamiento, con un costo de la deuda, mismo que está asumiendo, mismo que va a empezar obviamente a atenderse en este 2023 como se ha venido administrando. Desafortunadamente, Gustavo, Amable, Victorio, venimos después de 2 años y meses de una terrible pandemia, de una crisis económica mundial, de un escenario de guerra en Europa, donde el contexto mundial también afecta a la economía nacional. Claro. No es un tema aislado, no estamos en una isla desierta. México también se ve afectado por los precios internacionales del petróleo, por los factores inflacionarios, por los altos precios de los granos a nivel internacional. Por ello, el manejo de la deuda, el manejo de la economía y el manejo del factor inflacionario son fundamentales, estratégicos para buscar un escenario más optimista en el 2023, Gustavo. Ahora, y efectivamente, no es el tercer rubro, pero sí es el 1, 2, 3, 4, el quinto, comunicaciones, transportes, infraestructura regional y local. Ahí sí está el Tren Maya, y ahí sí está esto que viene desde Oaxaca por el Pacífico y sale hasta Veracruz, si no me equivoco, por el Atlántico, que sería, digamos, el canal de Panamá, ¿no? Hacia el norte del continente, permítanme, claro. no es tan pequeño, pero que intentaría llevar en tren productos, ¿no? Ahora, muy polémico tanto el tren como la refinería. Algunos dicen, es una tontería. ¿Tú qué opinas, doctor, de lo que has leído, lo que has escuchado, y este gran debate que está todo el día en Twitter, en medios de comunicación? Mucho dinero al tren y mucho dinero a la refinería, ¿bueno o malo? Mira, hay estudios de especialistas, de expertos precisamente en este contexto internacional, en donde la transición medioambiental a nuevas energías o energías alternativas hablaban de proponer mejor una estrategia distinta y transitar a una política de optimizar los recursos que la propia naturaleza nos propone. No sé, apoyar programas de energía eólica, energía solar y aprovechar todas las hidroeléctricas. Sin embargo, el gobierno mexicano le está apostando a tener autonomía en materia petrolera, autonomía en cuanto a la capacidad de refinación, a la capacidad de extracción y comercialización. Te pongo un ejemplo, Gustavo, Amado Auditorio. El gobierno propone en este paquete 2023 un precio por barril de petróleo en 68.7. Es un precio muy optimista, ¿eh? Todo esto puede fluctuar, puede variar, porque no olvidemos que no ha terminado la guerra en Europa. La presión de China con Estados Unidos sigue siendo un factor determinante. Los países del Pacífico asiático son una bomba. Corea es un tema también preocupante. Sigue el conflicto de Ucrania con Rusia, y el tema de la OPEP sigue generando presión en los precios internacionales. Así ahora, ese 60, cerremos números, ese $69 por barril es un promedio de la fluctuación del año. Sería 69 por todo el año, un promedio, ¿no? Promedio, así es. Esto representa 1.3 billones de pesos que, bueno, estarían impulsando una alza, obviamente, en la captación de ingresos para este gobierno federal. No olvidemos, es importante que este gobierno tiene la firme convicción de aumentar la recaudación. Ojo, prevenir cualquier acto de defraudación, prevenir cualquier acto o comisión de alguna conducta que pueda ser considerada como delito de naturaleza fiscal. Ojo, amable auditorio, contribuyentes, la simulación, la defraudación, cualquier acto que pueda ser considerado un acto de defraudación será seriamente castigado. Las políticas públicas hace 3 años y medio han sido fuertes, las reformas en materia penal han sido contundentes, y esto es la consecuencia de una política de aumentar cada año el porcentaje de recaudación como consecuencia del cumplimiento de obligaciones de naturaleza tributaria y fiscal. Y hablo de grandes contribuyentes y de pequeños contribuyentes. Esto es
parejo, Gustavo. Ahora bien, ¿para qué tanto rollo? Algunos me preguntan en Twitter, si la Cámara de Diputados la controla López Obrador. Para el paquete económico 2023 no se requiere mayoría calificada, es decir, 3/4 partes, sino lo que se llama la mayoría simple, 50+1. 251 diputados y diputadas ya las tiene Morena con sus aliados, PT y Verde. Sí. O sea, lo que mande mañana López Obrador, bueno, ya se mandó. No, ya. Lo que se propone se va a aprobar, aunque pataleen, saquen pancartas, aunque griten en tribuna, todo lo que hagan es un tema de votos, ¿no? Y los tiene López Obrador. Sí, efectivamente, el gobierno de la Cuarta Transformación, el titular del Ejecutivo y las políticas sociales que ha implementado han ganado la confianza, han ganado el voto de oportunidad que le dan estos escenarios. Y bueno, pues eso ha llevado a un número importante de legisladores al Congreso de la Unión, concretamente a la Cámara de Diputados, que en términos del artículo 74, fracción cuarta, es la Cámara exclusiva para discutir y aprobar la ley de ingresos de la Federación, el paquete de egresos. Y bueno, pues esto es una facultad constitucional y un derecho que tiene finalmente esta fracción parlamentaria que al día de hoy es mayoría en el Congreso de la Unión. Bueno, a ver, entonces el paquete económico, permíteme el calificativo, ¿responsable o irresponsable? Optimista, optimista, con una firme convicción de apoyo social, con una naturaleza de infraestructura nacional y con una firme intención de autonomía institucional. Esto es el paquete fiscal 2023. Doctor Julio Jiménez Martínez, te mando un fuerte abrazo, gracias por participar. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, estamos hablando de los ingresos, de los egresos, de la distribución del gasto, del gasto federalizado, estamos hablando de cómo se integra, cómo invitados en los programas de televisión, se lee todo su currículum vitae, pero perdemos mucho tiempo. Es muy amplio su quehacer en materia económica, financiera, de negocios, de análisis económico de Pepe Yuste, a quien saludo con mucho afecto y respeto. No los quiero cansar, ya lo conocen. ¿Cómo estás, querido amigo? Gusto en saludarte. Buenas tardes, noches. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo estás? Bien, muy contento porque has aceptado participar en este programa donde estamos hablando del paquete económico 23, ingresos y egresos. Un primer comentario, Pepe, ¿te parece responsable lo que envió Hacienda? Bueno, el presidente vía Hacienda a la Cámara de los Diputados. Fíjate que es optimista. ¿Por qué es optimista en primera instancia? Porque siguen pensando en que se va a crecer 3% el siguiente año. Y todo hace que la economía de Estados Unidos se va a desacelerar o caer en recesión. Esto afectará a la economía mexicana porque las exportaciones son nuestro principal motor. Entonces, al no poder exportar hacia Estados Unidos también, nos va a afectar el crecimiento. Gustavo, ¿en qué nos afecta en particular la ley de ingresos que se aprobó? En el problema en que si no hay crecimiento, no vas a poder cobrar impuestos, no va a haber ingresos. Y entonces está optimista el paquete que están presentando para 2023. ¿Te parece optimista $69 el barril de petróleo? Fíjate que no tanto, fíjate que incluso pensaría que no tanto, el problema no está en el barril de petróleo, el problema está en el optimismo, en el crecimiento. Ha sido una economía la mexicana en estos últimos años que a pesar del buen dato que se ha dado a conocer ahora, precisamente en el tercer trimestre, de que estamos creciendo más de lo que creíamos, a pesar de esto, Gustavo, todavía la economía mexicana a estas instancias del año 2022, ya prácticamente noviembre de 2022, no tenemos la recuperación. Desde 2018 no nos hemos recuperado más. Era más grande la economía de 2018 que la economía mexicana de 2022. Y ese es un dato interesante. Antes de la pandemia, no fue culpa de la pandemia, sino antes de la pandemia traíamos el problema, ¿no? Ya traíamos el problema exactamente, con la pandemia se agravó, desde luego igual que todo el planeta, que todo el mundo, se agravó. Y después la gestión del presidente López Obrador no ha podido lograr una política de crecimiento. ¿Por qué? Sobre todo por esta riña que trae con la inversión privada, ¿no? La inversión, hay mucho diálogo, hay muchas comidas o cenas de tamales de chipilín, que han de ser deliciosos, ¿no? No lo dudamos, ese diálogo qué bueno que se dé, pero no se traduce en confianza, no hay confianza de la inversión privada hacia el gobierno ni del gobierno a la inversión privada. A ver, presiones internacionales, la guerra, la inflación internacional, los precios de materias primas han subido, trigo, maíz, petróleo, pero
hablan de 3.2 de inflación para el 23. ¿Te parece optimista el dato? Sí, desde luego. Yo creo que, no lo digo yo, obviamente lo dicen todas las casas de análisis, estaría más cercano al 4%. ¿Por qué? Porque la inflación todavía no va a descender. Todavía sigue el problema de la invasión de Rusia a Ucrania, entonces afecta energéticos, pero afecta fertilizantes, afecta maíz, afecta trigo, afecta cebada. O sea, todo eso va a seguir la inflación por ahí. Habrá todavía algunos momentos, ya que los menores, que todavía sea freno y arranque por COVID, ya casi no, ya las cadenas de suministro se han recuperado casi en su totalidad, pero no, quizá todavía siga algún freno por ahí. Entonces, todavía veremos inflaciones, Gustavo. Además, con un dato adicional, las inflaciones, más aparte de un menor crecimiento, para frenar la inflación, en todos los países han elevado la tasa de interés, para enfriar las economías, y este enfriamiento de las economías traerá menor crecimiento. Así que la situación todavía va a estar complicada. A ver, así como hacemos el presupuesto familiar, vamos a Disneylandia o nos quedamos en Cuautla, compramos el coche, nos quedamos con la carcacha, que ya se compre, rentería un nuevo suéter porque ya está muy visto o se queda ese. Así se hace el presupuesto de un país, ¿no? Seguridad social, educación, seguridad, órganos consejos autónomos. De lo que has visto, de lo que conoces de este paquete 23, ¿te parece bien distribuida la lana? Y yo sé cómo es esto, es como la cobija en la familia cuando están viendo una serie de televisión, jala uno y destapas al otro, ¿no? Nunca alcanza, pero ¿te parece responsable de acuerdo a lo que ha venido diciendo el presidente o lo ves catastrófico? Mira, sí han sido responsables. A ver, esto sí hay que apuntarlo. Puedes tener la consideración que quieras de la actual administración de López Obrador, pero responsable con el dinero lo ha tratado de hacer. ¿En qué sentido? No se endeuda. Incluso si lo vemos, Gustavo, respecto a otros pares de América Latina, también con corte de izquierda, que es clasificados de populistas o no, lo cierto es que casi siempre populistas de izquierda se endeudan. En el caso de López Obrador, no se ha endeudado. Creo que ahí sí es distinto, creo que sí vale la pena decirlo, porque esto nos está generando un motivo de estabilidad. No se endeuda. Con Estados Unidos se estira de flocas, pero he entendido muy bien la relación con Estados Unidos, que es una tabla de salvación. El Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, lo tenemos con Estados Unidos. También estira hacia flojas, ha mantenido la autonomía del Banco de México. Esto nos da estabilidad. O sea, no se ve para algún lado que vaya a haber una crisis financiera, no se nota eso, Gustavo. Ahora, los problemas es en efecto cómo crecer y crecer mejor, porque como estamos creciendo es muy poco y donde está creciendo más la población es en la informalidad. Es tremendo lo que hay de informalidad hoy en día, ya casi vamos a llegar a 6 de cada 10 trabajadores en México son informales. Entonces ese es un problema serio porque es una economía paralela que no es que no te paguen impuestos a los trabajadores, no les das prestaciones sociales y realmente entre informalidad e ilegalidad hay una frontera muy débil. Ahora me voy a los ingresos. ¿Te parece buen cobrón el gobierno? ¿Te parece que son buenos para vender petróleo, para esto de derechos y pago de contribuciones? ¿Tú crees que el gobierno va a lograr el estimado de gasto? Es decir, lo que van a recaudar es lo correcto o está, te pregunté, bueno, malo, me dijiste optimista. ¿También te parece optimista lo que van a juntar? Bueno, a ver, como cobradores de impuestos salieron bravos, sí son buenos cobrando impuestos, ¿no? Y si han dicho lo que iban a hacer, han hecho lo que iban a decir, perdóname, si han realizado lo que dijeron, es decir, la promesa está cumplida. ¿A qué nos referimos? A cobrarle a las grandes empresas, sí es cierto, le están cobrando a las grandes empresas, me parece bien. Lo que llaman grandes contribuyentes, ¿no? A los grandes contribuyentes, sin embargo, la economía informal se carcajea de nosotros, de todos, ¿no? Y ahí no han tocado para nada a la economía informal. Es lo que es el problema que tenemos. Que realmente se mueve mucho dinero allá abajo, ¿eh? O sea, pareciera que, no, o sea, es desde que se cuelga del diablito, pero multiplicado, porque es una industria de muchas taquerías, ¿verdad? Y se están burlando de ti, de mí y del gobierno, claro. Sí, claro. A ver, ¿y por qué lo hacen? Porque para ser formal te sale muy caro. A ver, tú quieres ser formal, contrata a una persona, ¿cuánto te va a salir? Si te renta un local, claro.
renta un local, ¿cuánto te va a salir? Entonces, si te ayudara el gobierno, no de ayudar, sino darte facilidades, obviamente la formalidad sería distinta, aumentaría la formalidad, contratarías de manera formal, pero no lo están haciendo. Entonces, regresando un poco a la pregunta original, Gustavo, que nos hacíamos, a ver, cobrando bien sí son buenos, pero no les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no van a aumentar impuestos, ya lo dijeron, es una propuesta desde campaña política de López Obrador, no ha querido aumentar impuestos, hay quien dice que es una propuesta totalmente electoral, la verdad es que sí suena así, no lanzaste en ningún momento una reforma fiscal, entonces, si no tienes más ingresos, ¿de dónde los vas a sacar? La verdad es que están buscando desde donde no hay. Las cuentas inactivas de los bancos ya las hallaron de verdad de milagro. Esperemos que no, pero han tanteado las afores porque ese es dinero de los trabajadores. Quedarse, que se cuente una cuenta concentradora que la maneja el gobierno, imagínate el bombón que es eso. Pues no, esperamos que no lo hagan porque es dinero de los trabajadores. Así que sí van a estar un poco desesperados por conseguir ingresos. Se acabaron los guardaditos, todos los fideicomisos los eliminaron, se acabaron. Entonces los ingresos va a ser el problema. Si no tienen ingresos y si no vamos a crecer más para tener más ingresos con la actividad económica, ¿de dónde lo van a sacar, Gustavo? Es el gran tema. Fíjate, hay dos empresas, Petróleos Mexicanos y CFE, prestación de servicio, ¿no? Te vendo la gasolina, te vendo el diésel, el gasavión, te llevo energía a la oficina, a tu fábrica o a tu casa. Pero son empresas que si tú fueras el director general ya te hubieran corrido, ¿no? Es decir, un consejo de administración le dice al director general, estados financieros, ¿no? Y oye, pues gastaste de más, ¿no? Es un negocio que debe de dejar dinero, o mínimo, si es una cuestión social, que salga a tablas, que no pierda lana. ¿Cómo ves esto de venta de bienes, prestación de servicios, estos ingresos más allá de los impuestos que pagamos? Mira, ¿cómo se ve Pemex y la Comisión Federal de Electricidad? Como monopolios, que los han regresado a ser monopolios, es el problema que tenemos incluso con la disputa comercial con Estados Unidos. Ya como monopolios Pemex y CFE están fatales. Oye, perdieron... Tronados, ¿no? Tronados, ¿no? Si a ti te dan el monopolio de lo que quieras, Gustavo, que ya no vas a tener competencia, bueno, por lo menos preséntame utilidades. Están en números rojos. Entonces, que no hubiera más programas de televisión más que o no hubiera columnistas de negocios más que Pepe Yuste, mínimo que entregue buena información uno y otro, ¿no? Sí. Entonces imagínate, no hay utilidades ni en Pemex ni en CFE, ya son monopolio. Ahora, a Pemex le quitaron todas las ruedas energéticas, así que no hay más competencia. A la Comisión Federal de Electricidad, con la nueva ley de la industria eléctrica, solo te puede vender antes que nadie la Comisión Federal de Electricidad. Y aún así están en números rojos. La única manera de entenderlo es que están mal operados, que están mal administrados, que están mal gestionados y que desde luego, bueno, pues se ha fracasado. Ahí fracasamos en este tema. La 4T creo que no la ha encontrado bien a bien en esta política nacionalista energética. En lugar de haber sido a una cuestión de recursos renovables, eléctricos, energía eólica, en fin, hemos regresado al carbón, al combustible, a todo esto, ¿no? Ahora, regreso al tema de cómo gastan, cómo distribuyen la lana. Es muy polémico que si más al Tren Maya, que si más a la refinería, oye, es que mejor apuéstale a coches eléctricos, y no es cierto porque van a tardar 40 años para que todo el mundo tengamos coche eléctrico. ¿Qué opinas? ¿Cómo distribuye el gasto? Pareciera que si yo regreso a las entrevistas que le hice a López Obrador hace 20, 25 años, está cumpliendo lo que dijo. A mí no me sorprende mucho. Hay unos que dicen, no puede ser, pero está cumpliendo justo lo que nos dijo ahí a ti y a mí en Radio Fórmula, y a ti te lo ha dicho en Excelsior y te lo dijo en Televisa. A nadie está engañando. ¿Estoy en lo correcto, Pepe? Estás en lo correcto, ha sido muy constante con lo que dice y la verdad es que lo ha cumplido. ¿Dónde van a gastar en el 2023? En el presupuesto, ¿quiénes son los grandes ganadores, Gustavo? Obras icónicas, Tren Maya, sobre todo, desde luego, refinería, sobre todo. Y el apoyo social, ¿no? Y la Secretaría del Bienestar, donde viene todo el dinero, es gasto en efectivo, o sea, te dan el dinero en efectivo, antes te lo daban condicionando a que, oye, tú llevas el hijo a la escuela, lo llevas al sector salud, o me diría mi contador, eso no es deducible, se va al gasto, ahí no recuperas nada. Entonces, imagínate, en obras icónicas y en este gasto social con dinero en efectivo sin condicionarte, pues obviamente es dinero en efectivo sin condicionarte, eso es un bombón. Mira, por ejemplo, hay una bomba de tiempo financiera
¿Cuál es la entrega de este apoyo que da a las personas mayores de 65 años, a los adultos mayores? La pensión que da te resuelve la vida a la familia. O sea, cuando llega el abuelo, en lugar de ser el abuelo que da mucha lata, que de repente hasta empoderaste al abuelo. Ya da domingos el abuelo, ¿no? Ya domingos te invita hasta el café, todo. Bueno, pues el abuelo volvió a regresar a ser el abuelo. Eso ayuda mucho. El problema es cómo lo vamos a financiar. Está financiándose con gasto corriente del año con año. No te está alcanzando ya. Claro, Ya claro. Bueno, Pepe, gracias por aceptar. Va a ser el primer programa de varios que hagamos rumbo a que ya se apruebe el paquete, pero te mando mi cariño y mi amistad renovada. Cuídate mucho, Pepe Yuste. Un fuerte abrazo, Gustavo. Qué amable. Gracias. Voy a programar avisos. Identificamos estas